Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Crees que los celos pueden destruir una relación incluso cuando el amor sigue vivo? Comenta abajo tu opinión. Sara Bloom ha estallado en lo que muchos ya llaman su momento más explosivo. La modelo y expareja de Can Yaman ha roto su silencio con una declaración que ha sacudido a toda la prensa del corazón: no quiero volver a escuchar el nombre de Demet Özdemir en mi vida. Nunca más. Estas palabras, pronunciadas entre lágrimas durante una cena con amigas en Milán, fueron filtradas por una fuente cercana y han encendido las redes sociales. Pero, ¿qué fue lo que llevó a Sara a este punto de ruptura emocional? Según testigos del entorno de la pareja, el nombre de Demet Özdemir nunca dejó de estar presente en la vida de Can Yaman. Aunque el actor intentaba mantener su pasado separado de su relación actual, al parecer, no lo logró. Era como una sombra constante. Cada vez que sonaba el nombre de Demet, Sara cambiaba de humor, contó una amiga del círculo íntimo de la modelo. Durante las últimas semanas, la tensión entre Sara y Can fue en aumento. Las discusiones se volvieron más frecuentes, y según una persona del equipo de Can, ella se volvía otra cada vez que él mencionaba algún recuerdo relacionado con Demet. Era imposible hablar del pasado sin que explotara. ¿Crees que Can Yaman fue injusto al no cerrar completamente su pasado con Demet antes de comenzar algo con Sara? Queremos leerte en los comentarios. Una de las escenas más comentadas ocurrió en una fiesta de gala en Roma. Can Yaman fue fotografiado conversando con una actriz turca cuyo parecido con Demet Özdemir era asombroso. La expresión de Sara en esas fotos lo dice todo, una mezcla de incomodidad, rabia y tristeza. Esa noche, según fuentes presentes, Sara le habría dicho a Can: si sigues buscando a Demet en cada mujer, ¿qué hago yo aquí? La situación escaló hasta que Sara Bloom tomó una decisión definitiva: terminar la relación. En una entrevista informal en el aeropuerto de Fiumicino, justo antes de tomar un vuelo a París, fue tajante: Can es un hombre maravilloso, pero no hay espacio para tres en una relación. Y yo me amo lo suficiente como para no quedarme donde no soy la prioridad. Can Yaman, por su parte, ha mantenido el silencio. Solo publicó una historia en Instagram con un fondo negro y una frase que ha sido interpretada como una indirecta: el amor no duele. Lo que duele es aferrarse a lo que ya no está. Miles de fans especulan que esta frase podría referirse tanto a Demet como a Sara. En redes sociales, los seguidores están divididos. Algunos defienden a Sara, asegurando que nadie merece vivir a la sombra de un amor pasado. Otros, en cambio, creen que ella exageró y que Can había dejado claro que su relación con Demet era parte del pasado. Sin embargo, las imágenes, las reacciones y los silencios dicen mucho más que las palabras. Y mientras el público sigue sacando sus propias conclusiones, una nueva pista añade más leña al fuego. Una fuente del entorno de Demet Özdemir habría confirmado que ella y Can retomaron contacto semanas antes de la ruptura con Sara. No se sabe con certeza si fue una conversación casual, un intento de cerrar ciclos, o algo más profundo. Pero lo que sí se sabe es que esa llamada fue descubierta por Sara en el peor momento posible. Según declaraciones filtradas por una amiga de Sara, fue justo después de esa llamada que la modelo perdió la calma. Ella encontró un mensaje de voz de Demet en el móvil de Can. No era algo comprometedor, pero era suficiente para que Sara confirmara sus sospechas. Fue como si todo lo que había tratado de ignorar se hiciera realidad. En ese mensaje, Demet le decía a Can: a veces los recuerdos no son el problema, sino lo que aún sentimos cuando los recordamos. Esta frase,
que ahora circula por redes como una bomba emocional, ha sido analizada, compartida y debatida por los fans como si fuera parte de un guión de telenovela. ¿Acaso hay algo que aún no ha sido dicho entre ellos? Mientras tanto, el equipo de Can-Yaman ha evitado cualquier pronunciamiento oficial. Un miembro de su agencia simplemente se limitó a declarar: Can está enfocado en su próximo proyecto y pide respeto por su vida privada. Pero lo cierto es que esta historia se ha salido del control y cada gesto, cada silencio, es interpretado como una confirmación de algo más profundo. Sara, por su parte, ha aprovechado su viaje a París para refugiarse en el mundo de la moda, posando para una nueva campaña que muchos han calificado como su renacer mediático. En una entrevista rápida con una revista francesa, Sara dejó otra frase que se volvió viral: una mujer herida no siempre busca venganza. A veces solo busca paz. Y la mía está lejos de él. En paralelo, los rumores sobre un posible acercamiento entre Can y Demet siguen creciendo. Varios fans aseguran haber visto a ambos en el mismo restaurante en Estambul, aunque no juntos. Otros creen que los están vinculando solo por nostalgia. Sin embargo, una foto borrosa publicada por un paparazzi turco ha despertado más dudas: una silueta muy parecida a la de Can saliendo del edificio donde vive Demet. Nosotros no tenemos nada que ocultar, pero tampoco nada que explicar, habría dicho Demet a una amiga cercana, según medios turcos. Esta respuesta ambigua ha encendido aún más los foros de fanáticos y perfiles de especulación en redes. Ahora, todos se preguntan: ¿es posible que el corazón de Can-Yaman nunca haya dejado de pertenecer a Demet? ¿Fue Sara solo un intento fallido de empezar de nuevo? ¿O estamos simplemente viendo una historia magnificada por los focos y las cámaras? Lo que queda claro es que los tres protagonistas de este triángulo no han terminado de decir su última palabra. Mientras tanto, el público espera, analiza, comenta y elige su bando. Algunos ya piden una segunda oportunidad para Can y Demet, apelando a que lo verdadero nunca muere. Otros prefieren ver a Sara triunfando por su cuenta, como símbolo de amor propio y empoderamiento. ¿Y tú, de qué lado estás en esta historia? ¿Crees que es justo comenzar una nueva relación sin haber sanado del todo la anterior? ¿O crees que todos merecen la oportunidad de reconstruirse aunque el pasado aún pese? No cabe duda de que esta historia continuará desarrollándose. Lo que hoy parece una separación definitiva, podría dar un giro inesperado en las próximas semanas. Pero por ahora, la única verdad que conocemos es la que Sara gritó con dolor: Demet no fue mi problema. Fue la ausencia de olvido lo que destruyó todo. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejarnos en los comentarios: ¿qué harías tú en el lugar de Sara? ¿Perdonarías o cerrarías la puerta para siempre?